Buenos días a todos. Estamos aquí un miércoles más, ¿no? Mientras nos dejen, seguiremos, bueno, estando aquí los miércoles a las 12 de la mañana. Una buena hora antes del vermut. Y bueno, con esto del afán de poder ir hablando de la sala, pues no podría dejar, no podría dejar estar con uno de los grandes, ¿no? Yo creo. Ayúdanos a construir. Gran canción, Ferran. Hombre, no podíamos empezar de ninguna otra manera, ¿no? No, está claro, está claro. Y sabes que los viejos rockeros nunca mueren. Ahí está. Aquí estamos tú y yo. Aquí ¿Eh? estamos tú y yo. Claro, claro. Qué gran canción, qué grande, qué grande. Oh, se trata de esto y no. Sí. Sin duda alguna. Qué alegría más grande, Ferran, de Oye, verte. no, gracias por la invitación. Nada, gracias a ti siempre por aceptar un poco aquí hablar de la sala, un poquito de la sala. Ya sabes Bien, bueno, que todo el mundo hablando de vinos y bueno, hay que hablar también de la sala que también existe en un restaurante, entiendo, ¿no? bien. Juan Luis, un segundo, ¿eh? Un segundito. Sí, nada. Vengo. Se nos ha ido Ferran ahora. Bueno, qué grande, Miguel Ríos. Bienvenidos, los hijos del rock and roll. Es que tengo un tema familiar que ahora nada. Ah, Eh, ¿pero todo bien? todo bien. Me Sí. alegro, Sí. me alegro. Y Todo el mundo hablando de vinos y bueno, se me ocurrió la idea de hablar un poquito de sala, ¿no? bien, Es importante en un restaurante. totalmente. Sí. Es básico, forma parte de la oferta, ¿no? El servicio, o sea, un restaurante no solo ofrece elaboraciones culinarias, no solo ofrece productos, digamos, ofrece productos y servicios, ¿no? Y entonces cuando alguien va a un restaurante va por su gastronomía, por sus platos y por sus vinos, por supuesto, pero se entremezcla un poco, ¿no? Como quien va al teatro a ver una obra, sí, es esta dualidad entre productos y servicios, servicios y productos, ¿no? Evidentemente van a comer, pero también van a disfrutar de un ambiente, a disfrutar de pues, una atmósfera y a sentirse a gusto y que no les falte de nada. Entonces, en restauración gastronómica no se pueden dividir, ¿no? Cocina y sala. Hola, papá. ¿Qué tal? No, estic aquí fent una xerradeta. Molt bé. Vale. Deixo les claus, deixa'm un... Perdonar, Un segundo. ¿Ah? Un segundo. ¿Digo? papelet para apuntar todo lo que Voy. es. Voy. Ya estoy, Esto acaba nada. No, ten. Vale. Ok, Maquel. Gracias. Te'n deixo dues. Vale, perfecto. Y nada, que hemos tenido un tema con llaves, no sé qué, bueno, una historia. Nada, tranquilo. Ya está. Tú tranquilo. Pues Tranquilo. eso decíamos, ¿no? Que no se pueden separar, son indisolubles en la oferta del restaurante, pues los productos y los servicios. Ya sabéis que hay empresas que se dedican al servicio, a ofrecer servicios, y empresas que se dedican a ofrecer productos. Pues alguien que fabrica automóviles, pues pone al mercado productos, ¿no? Y alguien que hace una recomendación, una asesoría jurídica, servicios. Pues yo creo que el restaurante está entre medio, ¿sí? Entre tan importante una cosa como la otra, el plato y el servicio. ¿Quién es Ferran? ¿O Ferri? Sí, bueno, pues no, pues yo he trabajado toda mi vida de sumiller, básicamente en el Bulli, donde he desarrollado pues desde el 99 hasta el 2011 funciones de sumillería, y ahora actualmente pues
estoy más volcado a la fundación del Bulli, donde pues junto a un equipo estamos desarrollando el proyecto del Sapiens del vino, ¿no? El Sapiens del vino, todo aquello que concierne al vino en un entorno de restaurante gastronómico en el cual el servicio tiene un papel importante. Entendido servicio no solo como la acción de servir o de verter un vino en una copa, sino el servicio como una acción global de atender, de recomendar, de mimar, de cuidar, ¿no? Entonces, ahora estamos justamente pues, terminando una obra que será el libro 4, que es Sumillería, donde la parte del servicio del vino tiene un papel fundamental, principal. También cofundador de Wine Social. También, sí, también es una empresa que ayudé a cofundar, pero después empecé a trabajar para Jancis Robinson haciendo crítica de vinos en España. Entonces tuve que hacer un paso atrás en Wine Social porque sería o podría ser sonar raro una persona que se dedica a puntuar vinos, a hacer crítica de vinos en un medio internacional, pero que por otra parte colabora con una empresa de venta y distribución y recomendación también, ¿no? Entonces se creaba como una especie de conflicto de intereses y al final con Wine Social y con Jancis pues tomamos la decisión de hacer un paso atrás en este proyecto pues para poderme dedicar con más tranquilidad y para que no pudieran pues, haber ningún tipo de conflicto de intereses, que yo creo que no habían, pero bueno, aparte de no haberlos, tiene que parecer que no los hay, ¿no? Y sí, o sea, no se, tienes que ser con esto pues bastante exigente, ¿no? Para después no caer en que la gente pues pueda malinterpretar tu trabajo, ¿no? Así. Y bien, y en eso, y también haciendo formación sobre todo de sumillería, ¿sí? Y viviendo un bonito momento profesional, un poco desplazado de lo que es el día a día, la presión, el estrés de una sala, pero con un día a día igualmente intenso, porque trabajar con Ferran y para Bullipedia pues es también una actividad que cada día es exigente. Así que la presión es algo que llevamos la gente del Bulli en vena, ¿no? Y aquí seguimos. Eso es, o sea, porque tú de pasar del estrés de un servicio que tenía que ser estresante en el Bulli a, como tú dices, a ganarte ahora en los últimos años a la vida con el conocimiento, ponerte delante de un ordenador a escribir es un cambio radical. Sí, es como parece otra profesión, ¿no? Y también pues hay que aprender, hay que evocarse y sí. Lo que pasa es que yo creo que el servicio, yo siempre he sido de la opinión que el servicio sí que es un trabajo físico, pero Sí. que más importante que el físico es el mental, ¿sí? Uh-huh. Es el estar atento, es la gente que verdaderamente tiene pasión por el servicio. Sí que tienes que subir escaleras, bajar escaleras, llevar bandejas, limpiar copas, pero más importante que esto es tienes que estar conectado durante un servicio. No puedes ser un zombie Walking Dead que solo lleva platos, ¿no? Sino que tienes que, porque si no es imposible tocar la excelencia, es imposible anticiparte al cliente, ¿no? Es imposible saber lo que quiere. Entonces, yo recuerdo los servicios del Bulli como una conexión mental con el entorno bastante heavy, Yeah. ¿no? Sí, sí. O sea, y cuando entiendes que el servicio se hace aquí y no se hace llevando bandejas o transportando copas y platos, pues entonces la profesión coge una dimensión mucho más autosatisfactoria, ¿no? Y te sientes como mucho más satisfecho porque entras dentro de este planeta de servicios. Si solo transportas platos, pues entonces es difícil autorrealizarte, la verdad. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo. Al final el cansancio físico, bueno, lo tienes, pero el que no te lleva hacia adelante es el cansancio mental. Es el Claro, cansancio mental. claro. Yo de esto bueno, por llamarlo de alguna manera, la serie esta del anfitrión, es lo que yo creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Ser un anfitrión más allá de ser un sumiller, un jefe de sala, un jefe de sector, un camarero o quien sea, ¿no? ¿Anfitrión? Sí, ¿Anfitrión?
Espera un momento. Porque acabas de tocar una palabra muy importante. Sí, La palabra anfitrión sí. tiene relación con esta música que está sonando y ahora te explicaré por qué. Anda. Esto es el inicio de la palabra anfitrión como la utilizamos actualmente. Ajá. Y ahora, Juan Luis, ¿de dónde proviene la palabra anfitrión? Cuéntanoslo. Sí, ahora estaba pasando un fragmento de una película recomendada para todo el mundo, que se dedica a Sala y para todo el mundo de los millones de mundos de este planeta, que es una película que se titula justamente así, Anfitrión, ¿no? Y bueno, se titula Molière. Y bueno, anfitrión es una palabra que extrañamente no procede de un verbo, sí, sí, sino que procede de un nombre propio. ¿Sí? El anfitrión procede de un personaje mitológico de la antigua Grecia y fue escrito por primera vez, pues hará 2000 y pico años, alguien escribió la palabra anfitrión. Anfitrión era, y te voy a decir, déjamelo buscar, el rey de Tebas. ¿Sí? Ajá. Se llamaba anfitrión, el rey de Tebas. Es mitología, ¿eh? El rey de Tebas ganó una importantísima batalla, ¿sí? Una importantísima batalla, y después volvió a casa. Su mujer lo estaba esperando. ¿Sí? Su mujer lo estaba esperando y, claro, habían estado muchos meses separados. Y cuando él volvió a su casa y el anfitrión volvió a su casa, la mujer no lo recibió con los brazos abiertos, lo recibió con cierta desgana, lo cual a él le extrañó mucho al anfitrión. ¿Sí? Anfitrión se llamaba este personaje. Sí. Y entonces le pregunté, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me recibes con los brazos abiertos? ¿No tienes ganas de mí? ¿No quieres, sabes? ¿Qué está pasando? Resulta que ella sí se había enrollado con Zeus la noche anterior. Ajá. Claro, y se le habían ya quitado todas las ganas de recibir con cariño y amor a Anfitrión. ¿Qué hace Anfitrión? ¿Sí? Anfitrión no se enfada, ¿sí? Porque para Anfitrión que Zeus hubiera yacido con su esposa era un honor. Imagina qué chalaos estaban en la antigua Grecia. Sí, sí. Sí. ¿Y qué hace Anfitrión? Organiza un banquete y invita a Zeus, ¿sí? Que era el rey de los dioses, ¿vale? Ajá. Y entonces aquí nace la palabra anfitrión. Anfitrión como aquella persona que invita a Zeus a un banquete porque Zeus había yacido con su esposa dentro de la mitología de la antigua Grecia. Esta historia, ¿sí? Que, bueno, pues vale, era un payo el anfitrión. Esta Sí. historia la recupera 1600 años después Molière. Molière, el gran dramaturgo francés, y esta pieza que os he puesto, ¿sí? Es una pieza donde es la escena de la muerte en su película, ¿sí? Y la escena de la muerte en su película, donde él canta o produce su gran obra, ¿sabes? Es como una escena muy, muy importante. Entonces, ¿sí? Molière utiliza, ¿sí? A un personaje que llama Anfitrión, ¿vale? Y en una de las frases que dice durante esta obra operística, dice... lo dice como en latín, así, ¿no? Pero yo lo traduzco. El verdadero anfitrión, o sea, el verdadero yo, porque se refiere al mismo, a la personaje anfitrión, es el que invita a cenar, ¿vale? Y dice esta frase, ¿no? Pues yo soy la persona que invita a cenar. Y esto después, ¿sí? Es lo que evoluciona a anfitrión como aquella persona que invita a cenar, ¿sí? O que recibe a la gente, en este caso, en la mitología Zeus, en la película, pues, o en la obra de Molière, otra cosa. Pero Molière es el que utiliza por primera vez en 1660 y pico la palabra anfitrión como persona que invita a cenar, que es muy curioso porque etimológicamente palabras que provienen de nombres propios o de nombres de personas hay pocas, porque nadie se piensa que anfitrión es un personaje. Entonces, no sé, me parece como súper interesante en este tema. Sí.
Qué bien, qué bien. Todo esto es gracias a Wikipedia, el Sapiens, el libro 4 que aparecerá, donde explica toda la historia del anfitrión y esta pequeña historia graciosa de dónde proviene la palabra. Entonces, ¿qué más? H. Dime. No, no, es que me parece chulísima la palabra anfitrión. Sí, es guapa, dice uno. Hostia, pues los anfitriones que eran unos cornudos. Hombre, oye, ey, ojo, que era Zeus, ¿eh? No pasa nada, tampoco nos pongamos aquí muy cornuda, era Zeus. Mitologías, ahí tío, en la antigua Grecia politeísta no queríamos... ¿Quién lo dice esto? Francisco. Sí, Sí, no, es sí. un amigo Francisco que le mandamos saludos de aquí, es sumiller del restaurante La Costa en El Ejido. Ah, bien. Son Gran tipo. mitologías, y las mitologías, pues como los cotilleos de ahora, o las historias, leyendas urbanas, estas cosas que Sí. actualmente llamamos leyendas urbanas, antes eran mitologías. Por aquí Y dice, así. por aquí dice ese concepto, el de anfitrión y el de hospitalidad, son Ujú. muy potentes. Sí. Y tengo también otros conceptos que quería tocar contigo. Hospitalidad Sí, me gusta, que es claro. servicial y servil. Sí. ¿Vale? Porque tú sabes que, no lo tienes por qué, perdona, porque los sommeliers o una figura antigua que se dedicaba en un ámbito privado a cuidar el vino y a servir el vino eran los mayordomos, ¿sí? Sí. Y eran los mayordomos. Hemos descubierto un libro y hemos conseguido un libro del siglo XVIII que se llama Household de Isabella Betón, ¿vale? Que es un poco el libro de los mayordomos, escrito por Isabella Betón, donde aquí aparece una figura como primigenia de lo que es el sommelier, ¿sí? La persona que se cuida, que sirve en una casa privada, pero se utiliza un poco o tiene una función un poco servil, ¿sí? Que no Ujú. servicial, ¿vale? Ujú. Servil entendida como que se somete a la autoridad de alguien, eso es lo que dice el diccionario, Sí. servirle, que se somete, y esto no es un sommelier, aunque el mayordomo en este libro de Isabel Abetón fuera un poco esta figura. Servicial, que es una palabra mucho más bonita, ¿sí? Es que cuida con diligencia y obsequio, según la RAE, ¿no? Entonces, Ajá. servicial que cuida, ¿sí? O que quiere cuidar, creo que es más como lo que somos nosotros, ¿no? Que al final queremos cuidar a las personas, ¿sí? Y que pasen o disfruten de un buen momento. Entonces, sí, servicial también tiene un contexto aquí que hay que matizar, ¿sí? Pero nosotros al final estamos al servicio de los comensales, de los clientes que nos vienen a visitar a nuestra casa. Sí, servicio como acogida, pero no como bajeza, ¿no? De decir, oh, Ah, su no, servicio está es, claro, ¿no? O sea, no está como claro. servilismo, sino como servicial, ¿no? Y así, o sea, no, al final, ¿no? Servir es una palabra un poco, ¿sabes? Que tiene esta connotación un tanto negativa, ¿no? Negativa. Puede llegar a ser ese síntoma a lo mejor de bajeza que tú estás comentando, puede ser un poco el hándicap, digamos, o para que esto de la sala se vaya perdiendo, entre comillas. Bueno, puede ser cuando no lo has vivido, ¿no? Y cuando no has vivido restaurante gastronómico al máximo nivel, cuando eres un Walking Dead que te dedicas a llevar, sí, una bandeja de un sitio a otro sin más, cuando no lo vives, cuando no tienes pues esta pasión por el servicio, esta vocación, puedes llegar a pensar que servir es solo transportar, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, pues sí, solo es transportar, pues es ¿no? un cierto servilismo, ¿no? Algo lo que, ¿sabes? Cuando entiendes que no, cuando entiendes que servir es cuidar y que es mimar y hacer disfrutar, entonces la profesión coge mucho más sentido. ¿Qué pasa? Pues que al final, pues en la cultura y en la sociedad que tenemos, pues el camarero aún es un Walking Dead que lleva platos, ¿sabes? Y así, ¿no? Ahora, ¿qué te digo yo? Te digo que en restauración gastronómica, y todos los que estamos aquí lo sabemos, en la restauración gastronómica, tú de los clientes recibes mucho cariño. O sea,
tú de los clientes te llenan ¿no? Te llenan un poco de orgullo si hay un buen servicio, si estás en un buen restaurante, te cubren el ego, ¿sabes? Un cocinero no le cubren el ego, por eso tiene que salir por la tele, ¿sí? Pues ¿no? Entonces, en confianza y en buen rollo, para que me entendáis, ¿eh? No me lo Sí, sí, sí. malinterpretéis ni mucho menos, que solo falta pero me preguntan, oye, ¿no te gustaría que la sala se convirtiera en algo más ¿sí? Espectacular, que saliera por la tele? No, porque el ego del servicio lo cubren los clientes, del buen servicio lo cubren los clientes cada día, que se van agradecidos, y porque cuando más das amor y cuando cuidas, recibes igual ¿no? de cariño. Sí. Decía mi gran amigo Florian Mueck, que es una persona una persona dedicada al mundo de la retórica, de la exposición, de hablar, de cómo comentar. Decía él que las personas, ¿no? ¿Cómo es? Que tu visión del mundo es como cuidas a un camarero o algo así, y que él jamás había tenido un mal servicio porque lo primero que hacía era hacerle una broma para relajar al camarero. Entonces, cuando tú involucras al camarero como cliente, ya también te lo ganas, ¿no? Y es como vasos comunicantes al final. Aquí hay muchas cosas, o sea, se me están ocurriendo muchas. Aquí ideas de un comino, dice, mucho hace la forma de pensar del empresario hostelero, ¿no? Sí. Mucho hace la forma. Y luego, Julie, en este caso, inventó una forma única de servir, o eso te he oído a ti. Sí, no, totalmente. Julie, claro, fíjate que hablamos de los 80, donde todavía la Nouvelle Cuisine, ¿no? y el formato de restaurante pues francés estaba, era lo que se llevaba, ¿no? Y las estrellas se repartían ahí. Y Julie entra en el 81 al Bulli y revoluciona un poco el concepto de servir, de cómo actuar, de cómo comportarse delante del cliente, ¿no? Y eso, ¿no? Y la sala de un restaurante, que era un sitio rígido, ¿sí? Y era un sitio formal, pues Julie lo transforma en una casa, ¿no? ¿no? Y en una bienvenida muy familiar, y un poco rompe las reglas en este sentido, rompe los formalismos, pero mantiene la profesionalidad, ¿no? Entonces, era una acogida un tanto informal, si se quiere, o un tanto disruptiva, pero la profesionalidad luego en el servicio era máximo. Significa que los camareros nos teníamos que anticipar, teníamos que estar activos, no podía fallar nada, y se daban muchos prioridad a los detalles, ¿no? Cada detalle era importante. Entonces, si tú das un servicio muy bueno, ¿sí? Te puedes permitir cierto o poco formalismo, ¿sí? Si tú das un servicio que no estás, pues te escudas en un formalismo para que te piensen, ¿no? Para que piensen que estás dando un buen servicio, ¿no? Y en este caso, yo creo que estas fueron las reglas que se rompieron desde el Bulli. Es una línea tan fina, a cruzar para un lado o para otro. Es decir, muchas veces pensamos que estos restaurantes 3 estrellas Michelin con tanto renombre a nivel mundial, pensamos que tiene que ser una formalidad o una rigidez extrema, ¿no? Pero también meterte en la cabeza que poder hacer accesible al comensal cuando lo recibes de una forma normal y coloquial, y luego mantener la rigidez en el servicio o la profesionalidad o la excelencia en el servicio, no sé, puedes pasar esa línea que muchas veces es complicado. Sí, pero fíjate que nosotros también, depende un poco también de los condicionantes del restaurante. Al final el Bulli era un restaurante de playa, no olvidemos eso, ¿no? Donde la gente venía en shorts porque ¿no? Porque estaban en la playa y así, o sea que hacía calor y había alegría y te tomabas el aperitivo, o sea que ya el entorno era un entorno ya que te invitaba era mucho de naturaleza ¿no? Y más naturaleza que humanidad casi, ¿no? Y así que, ¿sabes? Entonces ya esto daba un poco pie también a que el servicio, a lo mejor no de una forma muy consciente, pero se fuera un poco suavizando
en cuanto a rigidez y formalismo. El entorno hizo mucho, y después la cocina y el tipo de cocina que vino después con Ferran Adrià, ¿no? Que fue una cocina creativa, disruptiva, que también agradecía un servicio un poco más, sí, más ágil o más desenfadado. Había mucho más rigidez en cocina que en la sala. No, 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 no. En la sala pillabas unas que, o sea, no, pasa que, claro, en la sala no se puede mostrar eso. O sea, en cocina a lo mejor sí, pero en la sala tú notabas los ojos de Luis García detrás tuyo, pero, o sea, que eran, o Luis Biosca, ¿sabes? O sea, había un cenicero en la época de los ceniceros, ¿eh? Había un cenicero sin cambiar durante 30 segundos y ahí, bueno, se cortaba la tensión a cuchillo. Entonces, la función de Julie también era un poco desestresar esta tensión, pero había muchísima tensión y un equivocarse de un plato que iba a un cliente y no a otro, y una copa vacía, y, ¿sabes? Y un plato que no llegaba a tiempo, eso era chao pescado, o sea, era un muy mal asunto, ¿no? Entonces vivíamos en una presión constante. ¿Y cómo Mira, se gestionaba? mira, está la Carmeta también, que fue camarera muy buena, fue mi mentora en el Bulli, hablamos de hace 20 años, la que me enseñó todo, que era un estilo de servicio súper agradable, súper amicable, era una súper camarera. La Carmeta, y dice, doy fe de ello, sí, da fe de ello, de que en la sala del Bulli pues había un nivel de exigencia y de presión. No me gustaría utilizar la palabra, pero la voy a utilizar, era casi medio enfermizo, el tema, o sea, que había realmente, sí. ¿Y cómo se gestionaba todo eso a nivel de equipo, digamos? Pues era difícil. Supongo que teníamos juventud y aguantábamos todo, ¿no? Después, el tema cuando pasamos de hacer 2 servicios a un servicio solo, pues el tema se suavizó, ¿no? Y a lo mejor se sobrellevaba mejor porque tampoco estabas tan agotado o exhausto a nivel mental y físico. Entonces, todo eso ayudó mucho a ser todavía más exigentes, poder pasar de 2 servicios a un servicio, que bueno, que igualmente hacías bastantes horas, pero eso fue un cambio de vida brutal, ¿no? Y el nivel de presión estaba igual, pero tú lo soportabas mucho mejor. Julie, el padre de todos. Sí, Juli era el padre, el amigo, hasta pobre a veces tenía que hacer de confidente, o sea que Juli era un personaje sin el que el Bulli no hubiera sido el Bulli, ¿no? Y era una persona de mucho humanismo, de saber leer muy bien las situaciones, con la voluntad de ayudar, con la voluntad de destensar, un gran relativizador de las situaciones, ¿no? Y una persona era todo cariño, ¿no? Así que Julie era de todo menos un jefe o un propietario del mejor restaurante del mundo. Era uno más. ¿Podría ser el éxito del Bulli? Yo creo que es sin duda una parte muy importante del éxito, ¿no? Y no sé, te lo querría poner en porcentaje, pero no me atrevo, pero yo creo que el servicio y que Julie y que esta transgresión que él llevó a la sala fueron parte fundamental del éxito del restaurante, estoy convencido. Sí. Aquí hay una frase de Henry Ford, yo creo que Julie estaba muy por ella, que dice que solo hay algo peor que formar a todos sus empleados y que se vayan. Pero hay otra peor, que es no formarlos y que se queden. Sí, totalmente, eso es peor. Sí, es muy buena frase. Y la verdad que él siempre, ¿no? Y él, pues, por ejemplo, a mí me hizo descubrir la Borgoña y lo acompañé a Borgoña junto al equipo de sumilleres varias veces, y me impulsó un poco a estudiar de vinos y me impulsó a irme a Londres varias temporadas a aprender el inglés, ¿no? Y fue un poco pues el padre gastronómico, ¿no? Y esta frase pues le da la razón, y siempre tenía voluntad de ayudar. Sí. Pero, Juan Luis, que no hemos hablado de hospitalidad. Me has sacado la palabra hospitalidad y no hemos hablado de hospitalidad. Tienes razón.
tienes Vayamos razón. a hablar Yo de voy- hospitalidad, Yo voy, por yo favor. voy aquí porque tengo aquí un papel que Sí, esto es como dicen los buenos, ¿no? Dicen sí. que tiene un papel ahí con un guión hecho con tal. Y yo tengo aquí Ah, un no, montón de cosas y no me entonces la digas. conversación me va llevando a otras cosas, pero Vale, volvemos a vale. la hospitalidad. Porque hospitalidad, sí, y de hospitalidad voy a coger la palabra hospitales, ¿sí? Sí. Porque los hospitales también tienen una gran enseñanza que hacernos al mundo de la sala, ¿sí? Resulta que estábamos escribiendo sobre el concepto de hospitalidad, de hospital, ¿sí? De bienvenida, y estábamos haciendo este capítulo de servicio para Wikipedia, ¿sabes? Sí. Bueno, buscamos en fuentes científicas, en gente que haya hecho ciencia en ello, ¿no? En por qué es importante tener una buena hospitalidad, ¿sí? O una rápida hospitalidad. Claro, y las bases científicas, todos los estudios científicos que encontrábamos eran de hospitales, ¿sí? Ajá. De cómo hacer que la gente que la gente que viniera al hospital se sintiera más tranquila o cómo hacer o cómo rebajar el estrés de las personas, ¿sí? Para tener una mejor experiencia en los hospitales. De esto hay estudios científicos, pero a porrones. Esto pasado al restaurante no existe, pero en hospitales sí. Entonces, ¿qué hacen los hospitales, sí, para que la gente se relajen? Pues le dan la bienvenida y le dicen, oye, estamos pendientes de ello, cuando puedas te avisamos. ¿Mm? Y Ajá. entonces, esto lo dice una persona que normalmente viene con una bata y con un estos de escuchar, ¿sí? No sé cómo me Pues nos gusta la podemos palabra. imaginar, Sí, nos podemos imaginar cuando alguien entra a una cafetería, ya no voy a hablar de un restaurante gastronómico, que también podría ser, entra a una cafetería y nadie te mira. Ni nadie te exacto. dice nada. Pero esto, la ciencia dice, me encanta esta frase, ¿sabes? Porque es como, vale, la ciencia dice, entonces todo vale y todo es verdad. La ciencia dice, sí, que este hecho de que pasen de ti cuando vas a un hospital es el mayor generador de estrés y malestar, ¿sí? Y que Ajá. solo con una caseta donde te den la bienvenida y te digan, oye, estamos por ti, ¿sí? Hola, o una mira, ¿sabes? Sí. Entonces, el nivel de estrés del paciente, del cliente, se rebaja, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo. No hay cosa que nos estrese más y nos incomode más y nos haga sentir así que cuando tú vas a un sitio donde quieres quedar bien o estar a gusto y no te dicen nada. Es la situación más incómoda, donde 3 segundos se vuelven 3 minutos, ¿sí? Donde todo el tiempo pasa mucho más lento, Y ¿no? tres Entonces, segundos te pueden generar un estrés enorme. sí, sí, se convierte, o sea, no pasa el tiempo, ¿no? No pasa el tiempo. ¿Sabes? Imagínate que yo ahora hago así. No pasa el tiempo. Claro, y ha pasado 3 segundos, pero dices, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Te pones Sí, histérico, ¿no? O sea, sí. ¿sabes? De decir, bueno, pues, ¿sabes? Cuando no tienes nada que hacer, o cuando esperas algo, que alguien hable, no sé qué, y así, pues estos 3 segundos que he pasado yo en pantalla sin decir nada, se convierten en interminables y en generadores de estrés y en generadores de malestar, ¿vale? Entonces, y esto en los hospitales no te puedes creer la cantidad de estudios científicos que han mirado, que han medido y que han reflexionado y concluido sobre este tema, ¿no? Sobre la primera toma de contacto, lo importante que es para que todo el servicio después de un hospital funcione adecuadamente. Entonces, nosotros lo tenemos más fácil porque una copa de cava, una copa de espumoso o un jerecillo, ¿sabes? Son la mejor bienvenida ¿no? Entonces sí que ya no te relajas, ¿no? Si te pones en un modo de buen rollo que no me digas. Hasta los colores de los quirófanos y demás. Claro, Están sí, sí, sí. pensados Sí, sí, sí. para transmitir tranquilidad. Sí, para transmitir tranquilidad bueno, ya después te haré otra en este sentido. ¿Qué más? Eh, ¿Maridaje sí o no? Maridaje sí o no, pues maridaje sí y no. Maridaje sí si el cliente los quiere y no si el cliente no los quiere o no los aprecia. Al final, el maridaje dual, el maridaje de vino-plato, hoy en día tiene poco sentido. Hoy en día es un maridaje trinario, plato, vino y cliente. Un maridaje puede ser una acción, sí, o una herramienta maravillosa
si el cliente está en el modo maridaje, o puede ser una tortura china si alguien solo quiere un vino de acompañamiento ¿no? y dice... El otro día dije una frase y no han parado de criticarme. Dije, beber una copa de vino es como hacerle una foto, beber una botella es como ver toda una peli, ¿no? Y hay gente que le gusta ver toda la película, ¿sabes? Y no solo disfrutar de un momento, de un instante Entonces, depende mucho del cliente. A mí me gusta mucho el maridaje, ya lo sabéis. O sea, que es una de las disciplinas que más placer me produce, pero también he ido a un restaurante gastronómico, me he bebido 10 copas y he disfrutado solo de un tercio de la película como quería, porque se me ha ido de las manos. Ya. Y después te sientes mal, porque dices, hostia, estás aquí. Porque en restaurantes gastronómicos también a veces necesitas un poco de atención para disfrutar al máximo, ¿no? Y si depende del alcohol, de cómo lo midas y así, pues puedes perderte muchas cosas, ¿no? Eso es un juego de equilibrios al final. Era lo que estaba de acuerdo Juli y Ferran. Sí, en que ahí no había maridaje sino acompañamiento, y que si en algún momento queríamos hacer algún maridaje que fuera muy explosivo. Y siempre lo cuento, al final los mejores maridajes en el Bulli los hacía Ferran Adrià directamente de cocina con su equipo. O sea que el primer gran maridaje que se hizo en el Bulli fue el huevo frito con soda de zanahoria. Sí, era un jugo de zanahoria que se hacía como una soda y te servían un huevo frito. Eso era delicioso, delicioso. Sí, huevo frito con soda de zanahoria, brutal. Y así, o sea, que la gente del vino, en tema de maridaje, siempre fuimos por detrás de Ferran y del equipo, siempre. Y al final tampoco era una mala solución, buscar vinos versátiles de acompañamiento y donde había un diálogo y un respeto, pero no había una intimidad entre vino y plato. ¿Y piensas que puede haber un maridaje perfecto? Porque esto de los maridajes es muy subjetivo. Cada uno puede pensar, no, piensa de una manera. Sí, el maridaje perfecto existe, pero no es único. O sea, puede ser perfecto en un momento, una situación y una persona, sí, y puede ser desastre en el mismo maridaje, ¿no? Esto es la gente que crecimos, ¿no? La gente que crecimos con... por ejemplo, ¿no? Este es uno de los primeros libros de maridaje, donde un gran autor que se llamaba Cyril Ray, ¿sí? Pues te decía, este vino va con este plato, ¿sabes? Pues sí, este vino va con este plato. Bueno, pues esto porque lo dices tú, pero, ¿no? Y entonces la disciplina del maridaje de los 70s, de los 80s, era mucho un gran sommelier que te decía, oye, esto así, ¿no? Y no había más argumentación. Ahora no, ahora estamos en un momento de ciencia, de argumentación, pues mucho más interesante. El libro de moléculas de Chartier. De Chartier, ¿no? Chartier, perdón. Sí, las teorías de maridaje integral de Can Roca, las metodologías de la Asociación Italiana o de Harrington. Hay cosas, ¿no? Y se está intentando ver el maridaje desde un punto científico de sensometría y así, ¿no? Pero al final todos tenemos que estar, yo pienso en el tema del maridaje que todos tenemos que estar un poco en consonancia. Es decir, el cocinero expresa su forma de ser en un plato, el sumiller expresa una forma de ser en un vino. Uh-huh. Hay esos productores de kilómetro cero donde ahora quizás se hace mucho más hincapié en el tema de la cocina, y tú tienes que tener un poco en consonancia el pensamiento que con el bodeguero, ¿no? Uh-huh. Si todos están en consonancia, eso puede ser una bomba de relojería. Sí, ¿no? Y los maridajes más exitosos son aquellos que involucran al chef, siempre han sido así. El mejor sitio de maridajes, aparte de Can Roca, para mí era el vino en París. Bueno, ahora a lo mejor Ambivium también, o Mugaritz, son buenos sitios de maridajes, pero el vino todos los platos nacían a partir de un vino. Entonces, cuando esta consonancia involucra tanto a chef como a sommelier, ¿sí? Como a productor, o sea, se crea ahí una armonía, ¿no? Que entonces sí que se puede hablar de armonía, ¿no? De armonía vino, comida, cliente. ¿Y todo esto de los maridajes sin alcohol?
Llegarán, sí, sí. Llegarán, son interesantísimos. Nosotros en el Bullo, recuerdo, teníamos un 3% de la gente que no bebía alcohol, más o menos, y para ellos preparamos maridajes divertidos y interesantes, ¿no? Al final, pues un poco ¿no? Siempre necesitas un poco de líquido para acompañar la comida, ya tanto fisiológicamente como mecánicamente, ¿no? Entonces la fase líquida siempre va a estar normalmente va a estar en una mesa, ¿no? Porque ayuda a la digestión, a la deglución, ¿sí? Y si no bebes alcohol, pues puedes intervenir con otros productos. Y ahí ya tenemos ejemplos, ¿eh? Tenemos, ¿cómo se llama el restaurante este de Perú, del chaval joven? Bueno, muy famoso. Bueno, es igual. Central. El Central ya hace infusiones así y tiene una oferta de infusiones locales a partir de hortalizas y pues brutales, ¿no? Hay muchos ejemplos. ¿Cocina primero y después sala? ¿O ¿Eh? primero sala y después cocina? No, la gente va a los sitios sobre todo a que todo vaya bien y a evitar riesgos. Este es el número uno, a pasarlo bien. Y la sala ahí tiene un papel primordial, ¿sí? No he hecho bien Entonces, la pregunta. sí. No he hecho bien la pregunta. Primero hay que estudiar cocina y después sala. Yo creo que no se entiende una sin la otra, ¿no? Y si quieres ser un profesional completo y dentro de los conocimientos de un buen profesional de sala está la cocina, por supuesto, ¿no? Entonces, es raro que una persona de sala no tenga nociones de cocina. Al revés sí que pasa, sí que hay gente de cocina que tiene menos nociones de sala, pero de las artes culinarias tendrían que entrar deberían entrar dentro de un currículum de los conocimientos mínimos de un buen camarero. Ujú. Que por ¿Y cierto, qué? que por Sí. cierto, espera, que quería comentarte otra cosa, que la tengo Nada. aquí apuntada, ¿sí? De esto. Hemos hecho un trabajo muy interesante y ahora he visto una pregunta en relación al libro 4 del Sapiens del Vino, que será el de Sumillería, donde hablaremos mucho y largo y tendido sobre el servicio. Y uno de los trabajos más interesantes, de los que me siento muy orgulloso, es que tuvimos la oportunidad, porque todo esto lo vamos viendo con Ferran, ¿no? Y cuando vemos que hay un tema donde podemos rascar, pues pedimos un poco más tiempo, al final es el que organiza los recursos, para investigar este tema. Y vimos que en todos los libros de sala, el rollo del servicio a la inglesa, a la americana, a la rusa y así, estaba como bastante mal explicado, ¿sí? Y Ujú. entonces dicen, el servicio a la rusa es así, el servicio a la inglesa pues por la derecha y no sé qué, y a la francesa, pero no había un contexto histórico, ¿sí? No Ajá. se sabía, no te explican cuándo, ni por qué hemos llegado ¿no? a ese, ¿no? a ese tipo de organización de servicios. Entonces, durante una semana, parte del equipo pues investigó sobre de dónde provenían este tipo de servicios. Hemos descubierto cosas fascinantes, como que el servicio a la francesa siempre se ha pensado que era como un poco Escoffier, todo eso, y no, hemos encontrado referencias de 1692, un libro que se llama La Maison Réglée, las reglas de casa, donde ya te explican claramente qué es el servicio a la francesa, y es súper emocionante ver o conseguir un libro de 1692 donde hablan del servicio a la francesa o a la rusa, ¿no? Siempre se ha pensado que el servicio pues, a la rusa se llama porque en el siglo XVIII, por un contexto sociopolítico, el diálogo entre Rusia y Francia fue constante, ¿no? Ajá. Y hemos descubierto unas cartas que que enviaba un mandatario ruso desde París, Francia, me vuelven a picar, desde París, Francia, hasta Rusia, y ahora te explico qué decían las cartas. Un momento, ¿eh? Vale. Hay que comprar el libro 4. El libro 4 de la Wikipedia. El libro 4. Y Ahora,
Ahora es un paquete. Ah, muy bien, muy bien. Perdonad, ¿eh? Nada, Y nada. resulta que hemos descubierto estas cartas, ¿sí? Donde un diplomado ruso viviendo en Francia enviaba a otro colega en Rusia y donde explicaba, oye, estos tíos están majaras, hacen el servicio así y no lo hacen como lo hacemos nosotros. Gracias a esas cartas hemos podido trazar el origen del servicio a la rusa, ¿sí? O que el servicio a la inglesa siempre se ha dicho que nació con Enrique VIII, ¿sabes? Y nosotros no hemos encontrado nada, ninguna fuente original donde diga eso, con lo cual no sé dónde lo hemos inventado. Y si hemos estado una semana mirando con gente potente y no lo Ya, hemos... ¿Sí? Y el ya. servicio a la americana es de 1893 y ahora os explico dónde. Un momentito, ¿eh? Voy a recibir el paquete. Si es vino, mejor. A ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta del servicio a la americana. Yo creo que no salió aún, ¿no? Ahora no lo puede contar, yo creo. Yo creo que no lo va a contar si salió o no salió o cuándo se puede conseguir. Se puede conseguir, la verdad. Alguna cosa. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Nada. Servicio a la americana 1893 en un libro escrito por un cocinero que se llamaba The Epicurean, que también hemos conseguido ese libro en formato digital y hemos podido trazar lo máximo atrás que encontramos estos tipos de servicios y hemos podido saber explicar el porqué, ¿no? Y aparte lo hemos adaptado al mundo del vino. Lo que te digo con eso, y permíteme que me ponga un poco orgulloso, es Nada. que somos... que desde la Fundación del Bulli nos estén dando la oportunidad de hacer una investigación sobre sobre los tipos, de dónde proviene el tipo de servicio, es emocionante, porque los camareros nunca ha sido una disciplina académica, siempre ha sido un oficio que aprendías. A mí, pues, estaba Carmeta, pues a mí me va a servir, me enseñó Carmeta o Luis García con los ojos aquí, ¿no? Pero dotar de servicio, dotar de academicismo, un poco, no mucho, el servicio es... Yo creo una cosa o un hecho que tenemos que agradecer a Ferran, básicamente, porque gracias a él es lo que ha montado todo y que va a salir publicado en el libro 4. Y estoy bastante emocionado porque es uno de los trabajos donde se te cae la lagrimilla cuando ves la carta del ruso que le explica al otro ruso que Francia no sé qué, o donde ves un libro de 1692 que te dice cómo hacer un buen servicio a la francesa. Es de lagrimilla porque siempre hemos visto en los libros el servicio a la rusa, no sé qué, pero nunca nos hemos preguntado o nunca hemos encontrado donde envía. Y bueno, la investigación tiene eso. A veces triunfas y a veces no, ¿no? Y en el caso del servicio a la inglesa, pues no me creo nada de lo que hay publicado en Internet, pero nada es nada, ¿eh? Preguntan que cuándo saldrá el libro y dónde se adquiere. A finales de año y se adquirirá en las librerías. Vila Viniteca también lo vende a través de la web del Bulli Store también, bullistore.com. O sea que estará ahí y bueno, no sé. Son unos trabajos chulos que espero que no sé, que lleguen y que las escuelas, ¿no? Que los chavales de los camareros del futuro, ¿no? Puedan estudiar o puedan tener esta información, porque la verdad que los libros de servicio, bueno, pues hasta que no salió Host, ¿no? de Abel Valverde o ahora el de Adam Pawlowski, del Master Sommelier, de libros de servicio no hay tantos, ¿no? La verdad que no hay una fuente de investigación o de reflexión o de teoría, es algo bastante reciente. Intentamos buscar la mejor variedad, o sea, intentamos buscar la variedad de uva más recóndita en el sitio más escondido del mundo para poder transmitirla al cliente, buscar algo que no lo puede encontrar nadie. ¿Perdemos un poquito el norte a la hora de comunicar el vino? Sí, bueno, pasa que, claro, tú cuando el vino en restauración gastronómica es mucho más que el líquido, ¿no? Y lo que le da valor al vino, pues es el entorno, su regionalidad, de dónde proviene, lo que tú le puedes, el storytelling que tú le puedes contar al cliente, ¿no? Y entonces uno de los storytellings más
más emocionantes, bueno, no aquí, sino en toda la, ¿no? En todas las pelis y series que nos vemos, que son todas iguales. Entonces, ¿qué pasa, no? Y nos enganchan. Pues bueno, pues estaba ya así, tranquilamente una uva, ¿no? Y entonces, claro, la uva desaparece. Y, sí, porque viene la filoxera y la uva desaparece. Y después hay otra maldad aún, sí, más mala, que es otras variedades se imponen a ella, ¿no? Y entonces, ¿vale? Y entonces la historia llega al clímax. El clímax es... alguien vuelve a encontrar esta variedad y la recupera, ¿no? Y la resolución de la historia, y tú la tienes en la botella. Entonces, esta historia, que podría ser la historia de una uva recuperada o la historia de Frodo yendo a buscar el anillo, ¿sí? Esta historia, ¿vale? Nos venden las pelis así, o sea, ¿cuántas pelis? Todas van igual, ¿sí? Pasa algo chungo, la recuperación, el clímax y entonces por eso es potente esta historia. Esta historia es potente porque tiene el contenido emocional de algo recuperado y por eso a veces se nos va un poco la cabeza, porque está claro que una variedad local recuperada y una variedad no local o no recuperada pueden estar igual de buenos a nivel de sabor, pero resulta que la historia de la variedad recuperada pues vende y nos ha gustado y nos emociona. Entonces, por eso pues muchos sommeliers buscan o quieren encontrar eso, porque después es una historia muy potente que pueden explicar a sus clientes. Sin embargo, y esta es la última que te tengo preparada, citando a Aristóteles, ¿sí? Sí. En una parte del libro hemos hablado de cómo hacer una buena recomendación, ¿no? Muy bien. Bueno, y una buena recomendación, hemos explicado todo tipo de recomendaciones. Hay recomendaciones que son muy cortas, ¿sí? Recomendar entendido desde la vertiente de informar y seducir. ¿Sí? O sea, una buena recomendación tiene que informar, pero también tiene que ser un poco seductora y dotar de valor a ¿no? al producto que estás vendiendo. Entonces, tenemos en el equipo un filósofo que se llama Bruno Tanino, y a través de él pues hemos podido conectar el servicio con la filosofía bueno, y hemos encontrado unas citas de Aristóteles, ¿sí? Unas citas de Aristóteles donde decía que, bueno, que 3 era el número pues que importante para seducir, ¿no? 3, como los 3 cerditos, como si, no sé, 3 es un número mágico, sota, caballo, rey, siempre todos estamos rodeados de 3. Y que habían 3 conceptos que hacían que tu recomendación fuera muy buena, ¿no? Y que la gente sacara partido de una exposición o una recomendación o un discurso. Bien. La primera era el logos, que era el conocimiento, ¿sí? Si cuando tú haces una recomendación demuestras un poco de conocimiento, ¿sí? En plan, das algún dato del vino, ¿sí? Entonces, pues el vino tiene muchos datos históricos de producción, ¿vale? Pues un toque de conocimiento en tu recomendación la hará mejor. Esto se llama logos, conocimiento. Ethos, personalidad. ¿Sí? Si el que recomienda es una personalidad o es percibida como una persona importante entre comillas, ¿vale? O relevante, entonces esto es una mejor recomendación. El ethos de un sommelier es su delantal, ¿sí? Es su pin o es su bien antes, ¿sabes? Entonces tú cuando alguien se te aproxima con un delantal o con una bata de hospital, tiene esta parte de personalidad, de ethos que tú le reconoces. Y después el patos de pasión, ¿sí? Tú cuando haces una recomendación tienes que estar un poco apasionado, te tienen que ver que realmente lo que estás explicando lo explicas porque lo sientes, ¿no? Entonces, no, una recomendación que se hace desaborida, ¿sí? Sosa, vende mucho menos o seduce mucho menos que una que se hace con pasión. Entonces, según Aristóteles y con la idea surgida por Bruno Tanino, el logos, ethos y patos, que también es un concepto que explica muy bien Florian Meck, son las bases de una gran recomendación. Credibilidad. Eso es. Entraría. Sí, en ethos. Credibilidad entraría en ethos. En personalidad, creatividad, sí. En credibilidad, exactamente. Qué bien. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer o enganchar a alguien que se quiera meter en la sala Uh-huh. o en el mundo del vino
porque claro, todo el mundo se va, es decir, al mundo de la cerveza. Bueno, parece esto que entrar en este mundo es complicado, Ujú. o difícil. Ya. O, Sí, sí, hostia, ¿qué pasa? Que el vino tiene un aspecto, un aura cultural que a veces para la juventud es un poco sexy, ¿sabes? O sea, sí, sí, la cultura, digamos que no interesa, la cultura entendida como las costumbres de una sociedad, como parte de antropología, como, sí, como toda esta evolución. Entonces, la cultura o el estudio es poco atractivo cuando eres joven. Cuando te empiezas a interesar por estos temas ¿no? Pero igual que un joven a lo mejor no le tiene ni ganas de ir a un museo a ver nada, ¿no? O sea, puedes vivir yo qué sé, en Barcelona y no haber ido nunca al Almenac y sí, tener 20 años, pues eso, pues, es el mismo caso. Esta visión cultural, porque al final el vino es mucho más que un líquido, sino que está pues, envuelto de unas tradiciones, está envuelto bueno, y tiene un impacto social en muchas capas de la sociedad. Y si no tienes un poco interés por la mundología, sí, y por la cultura, pues es difícil que te enganches. ¿Qué pasa? Que una vez nace el interés, ¿no? Y decía Chekhov, que es uno de mis escritores favoritos, que escribe, bueno, que escribía muy bien, decía que las personas que tenían cultura eran personas más libres, más conciliadoras. Escribía un tratado sobre por qué es importante que las personas tengamos cultura, ¿no? Y los camareros tengamos cultura y mondología, ¿no? Y es algo que a lo mejor llega un poco más tarde en la edad. Entonces, el vino, si no entiendes la parte cultural, engancha poco, si no te gusta, ¿sí? Si no te gusta ir a un museo, es difícil que te guste pero beber un vino. ¿será posible que lo podamos hacer poco sexy, Sí, yo creo que poco atractivo? sí, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor es poco sexy o poco atractivo, pero no sé. La literatura también es poco sexy y poco atractiva ¿no? Y Ya. es la parte más importante o sea, es una parte importantísima del poder pensar, del pensar mejor de la sociedad. No veo programas de literatura en la tele, ¿sabes? No, Ajá. y es un valor social incalculable, ¿sabes? Entonces, pues, hay cosas que son así. Y el vino, como la literatura, a lo mejor no es lo que interesa más a una sociedad, pero no por ello deja de tener menos valor. No sé, me gustaría encontrar una fórmula de conectar más con la juventud, sí. ¿Que puedo encontrar una fórmula sin banalizar el vino? Me cuesta, porque si por algo estoy yo enganchado al vino, pues es por esta visión sociocultural que tiene. ¿Y si los enganchamos con Coca-Cola? Bueno, sí, a mí mientras sí, está bien, no pasa nada, no. Si al final, Con si al gaseosa, es final, decir, sí, bueno, está es muy una bien, manera de enganchar, sí, bueno, está que muy no bien, no. vayamos, que no vayamos continuamente bajando el consumo del vino. Está claro, ¿no? Que todo lo que sea consumir vino, ¿no? Y que la sangría es un cóctel delicioso y maravilloso que no entiendo por qué no se consume más, ¿sabes? O sea, que formas de consumo del vino, yo todas las que vengan son más que bienvenidas. La gaseosa, la sangría, que es el cóctel español por antonomasia, ¿por qué no, no? ¿Por qué no se recupera esto? Sería una competencia fantástica para la cerveza, porque más o menos de alcohol van por ahí, ¿no? Y así sería una bonita manera de beber vino o tinto de verano. Y yo estoy totalmente a favor de lo que sean, ¿sí? De lo que sean estas formas de consumo que también acercan. Con esto estoy de acuerdo. Sí, es una manera de acercar, porque al final estamos siempre buscando, no sé, cosas imposibles, botellas imposibles, añadas Mm. imposibles, que bueno, que al final, bueno, lo hacemos, digamos, inaccesible. Sí, estoy de acuerdo. Y sí que también me gusta pues trabajar en este tipo de consumo y en acercar sí, el vino a la juventud, sin banalizarlo. O sea, una cosa es que sin banalizarlo. No, no, está claro, ¿Eh? está claro. Esto de Instagram es muy bueno, porque nos dice que nos quedan 43 segundos. No me digas. Sí, Pues, oye, gracias. no, gracias a ti. Muy Gracias a interesante ti la charla. por esta hora y gracias a ti por dar la bienvenida con los viejos rockeros nunca mueren.
Hombre, aquí estamos. Si no, ¿qué hacemos tú y yo aquí? No, está claro, está claro. Está claro. Ferran, A ti, muchas a todos los gracias, que ¿eh? habéis estado Muchísimas un rato con gracias. nosotros. Gracias. Y gracias por esta cosa que haces en Gracias. Instagram.